El Pseudomonarquía Daemonum, también conocido como la falsa jerarquía de los demonios, es un compendio del siglo XVI que representa una lista de 69 demonios. Este texto, creado como apéndice del primer libro de Johann Weyer sobre demonología y brujería, que es el de Praestigiis Daemonum et Incantationibus ad Beneficis, dentro del libro de Praestigiis Daemonum, Weyer incluyó una sección como apéndice que enumera los nombres y descripciones de los demonios. Este contiene los días, horas y rituales precisos para conjurarlos y protegerse de sus influencias. Él lo tituló el Pseudomonarquía Daemonum. Un año más tarde, Reginald Scott tradujo el catálogo en inglés en su libro The Discovery of Witchcraft. La mayoría de estos demonios han encontrado su camino también en el Ars Goetia mucho más tarde. La fuente del Pseudomonarquía Daemonum es un extraño libro al que Weyer llama Liber Officiorum Spiritum seu Liber Dictus Emptos Salomonis de Principibus et Regibus Daemoniorum, título que se podría traducir como el libro de los oficios de los espíritus o libro llamado Empto, Salomón, acerca de los príncipes y reyes de los demonios. En él, la principal diferencia que encontramos con otros tratados, como puede ser por ejemplo la llave menor de Salomón, es la cantidad de demonios. Aunque hay muchos que aparecen en los 72 demonios del rey Salomón, realmente la diferencia entre uno y otro es la cantidad total. En los 72 demonios del rey Salomón encontramos a 72, y en los demonios del Pseudomonarquía Daemonum en su lugar encontramos a 69. Desafía la creencia de las jerarquías demoníacas y es visto como una burla para aquellos que creen fervientemente en los poderes infernales de estos seres demoníacos. Johann Weyer, nacido en 1515 en una familia de comerciantes y funcionarios, se convirtió en un médico y estudioso de las ciencias ocultas. Su formación en latín desde temprana edad lo llevó a convertirse en discípulo de Heinrich Cornelius Agrippa, un renombrado mago y ocultista, y aunque Agrippa publicaba escritos similares sobre demonios, Weyer se destacó al publicar el Pseudomonarquía Daemonum como apéndice de su obra, ganando reconocimiento incluso por figuras prominentes como podrían ser el mismísimo Sigmund Freud, quien lo consideraba como uno de los libros más importantes de la historia. La intención de Weyer al escribir el Pseudomonarquía Daemonum era satirizar las creencias en las jerarquías demoníacas adoradas por las brujas de la época. Si bien desafiaba estas ideas, su texto también proporcionaba instrucciones sobre cómo invocar y controlar a los espíritus demoníacos, lo que irónicamente reflejaba las prácticas que él mismo cuestionaba. Esta dualidad entre la crítica y la instrucción en el mismo texto revela su fascinación por el ocultismo y su deseo de comprender y desmitificar las creencias populares de su tiempo. El Pseudomonarquía Daemonum de Johann Weyer refleja la fascinación y el debate en torno a la demonología del siglo XVI, en una época marcada por las acusaciones de brujería y la persecución de supuestas brujas. Eruditos como Weyer buscaban comprender las fuerzas ocultas y desafiar las creencias arraigadas en la sociedad. De hecho, se piensa que hacía que todo fuera satirizado o todo fuera una burla para evitar muchas veces los castigos de estas brujas. No logró evitar ninguno, pero posiblemente esa era la intención que él tenía, hacerlas ver más como personas con problemas mentales en lugar de brujos como tal, ocultistas y demás. El texto, que se presenta como una lista de los demonios y sus supuestas jerarquías, también revela la influencia de la obra de Weyer sobre la posterior literatura de demonología. Su enfoque crítico hacia las jerarquías demoníacas y su intento de diferenciar entre las brujas mentalmente inestables y los magos que realizaban trucos impactó en la forma en que se abordaban estas temáticas en la literatura y el pensamiento contemporáneo. Weyer, además de su obra en demonología, contribuyó al conocimiento médico de su época y defendió a aquellos acusados de brujería, argumentando que muchas de sus acusaciones se basaban en malentendidos y creencias supersticiosas. Su posición como médico y erudito le otorgó autoridad para cuestionar las narrativas dominantes sobre brujería y demonología, influyendo así en el pensamiento crítico de su tiempo. El Pseudomonarquía Daemonum de Johann Weyer dejó un legado duradero en la historia de la demonología y la literatura ocultista. Su obra, aunque controvertida en su momento, ha sido reconocida como una pieza importante que desafió las creencias establecidas sobre demonios y sobre brujería. La crítica de Weyer hacia las jerarquías demoníacas y su enfoque en distinguir entre la realidad y la superstición influyeron en generaciones posteriores de estudiosos de lo oculto. A pesar de las críticas y controversias que enfrentó en su tiempo, el legado de Weyer perdura en la comprensión moderna de la demonología y en el cuestionamiento de las creencias populares sobre el mundo espiritual
y sobrenatural. Su contribución a la historia del ocultismo y la magia ceremonial sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. ¿Ustedes qué opinan, mis brothers?